Hola, Gabriela, ¿me escuchas? Hola. Ya ahorita están empezando a dejar entrar a todos a la sala, Ezequiel. Ok, Listo. perfecto, gracias. Te dejo Gracias, ahí. gracias. Muchas gracias. Gracias. Cualquier cosa, estoy en el WhatsApp. Listo, muchas gracias, Gabriela. Hola a todos, bienvenidos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a esperar 30 segundos más mientras se van conectando para la última sesión de esta capacitación sobre transformación digital que hemos tenido en las últimas 2 semanas. Hoy vamos a hablar, voy a hacer un breve repaso de los temas que hemos visto anteriormente y adicionalmente voy a hablar de los retos legales y éticos que tiene por delante la inteligencia artificial. Confirme que pueden escucharme claramente, por favor. Entiendo que sí. Mientras tanto, yo voy a compartir mi pantalla por aquí. Permítame, por favor. Bueno, antes de comenzar, quisiera saber si alguien tiene alguna una pregunta, algún comentario en base a con base a lo que hemos visto las semanas anteriores, alguna duda que haya quedado aquí en el chat. Puede ser por el chat, puede ser con su micrófono. ¿Alguna pregunta, algún comentario que quieran compartir? A ver, permítame. Bueno, ya estoy viendo mi presentación. Bueno, empezamos. Luego vamos a dejar un espacio al final. De todas maneras, pueden ir dejando sus preguntas en el chat o interrumpirme si usted lo cree inconveniente para hacer alguna pregunta específica. No hay ningún problema con eso. Bueno, bienvenidos a la última sesión de inteligencia artificial. Hoy vamos a hablar de los retos éticos y legales que tiene por delante esta tecnología. La realidad es que, como ya han podido apreciar, va a cambiar la manera en que trabajamos, ya lo está haciendo, de hecho, y eso implica muchos temas éticos desde el punto de vista de cómo se comunica y cómo la interacción entre las personas y las máquinas a través del uso de la inteligencia artificial, quienes son responsables en diversos contextos y el tema legal tiene que haber legislación para que todo esto sea lo más transparente posible, como vamos a ver a continuación. Ese es un gran reto que tiene la inteligencia artificial, sobre todo cuando hablamos de que la inteligencia artificial puede generar imágenes de personas reales, de personas que existen, pueden generar imágenes, pueden generar videos, pueden generar la voz de esa persona y va a llegar un punto en el que va a ser muy difícil distinguir un video real de uno realizado con inteligencia artificial, porque como hemos visto, esto sigue evolucionando. Entonces, en ese contexto hay un reto muy grande y ahí se necesita trabajar fuertemente para evitar, imagínense usted en un contexto político, en un contexto bélico, lo que podría ocurrir si se utiliza una imagen con inteligencia artificial y que la gente crea que eso es real. Eso representa grandes inconvenientes y bueno, se debe trabajar. Todavía hay que desarrollar las leyes para evitar diferentes tipos de problemas que puedan suscitarse debido a la implementación no correcta o no ética de la inteligencia artificial. Recuerden, bueno, no he logrado, no he podido que prendan sus cámaras, pero bueno, si pueden para en la última parte, tomamos una foto grupal, ahí se los agradecería para que tengamos como recuerdo de esta sesión. Va a ser bueno, aunque sea por breves minutos, conocer su rostro. Gracias, Vladimir, por encender la cámara. Siempre es bueno, más allá del contacto remoto, tener esa posibilidad de conocerlos.
Y por otro lado, el aprendizaje continuo, si quieren compartir algo de su día a día, quieren compartir algo que puedan haber visto en un video, en algún otro contenido, también lo pueden hacer. Así que bueno, esta va a ser la última sesión, pero siempre van a tener la posibilidad de enviarme algún mensaje por LinkedIn y yo con gusto, sin ningún compromiso, les puedo orientar, los puedo ayudar para resolver alguna duda que puedan tener. Entonces hoy estamos en la última sesión, día 23 de junio, de ética y responsabilidad. Entonces, vamos a hacer primero un resumen. No sé si antes de comenzar con este resumen alguien tiene alguna pregunta, algún comentario sobre las redes neuronales, sobre el procesamiento de lenguaje natural, sobre la inteligencia artificial generativa, si han utilizado ChatGPT en algún momento, si lo han probado antes o después de la sesión que hemos tenido la semana pasada, si han utilizado una de las herramientas para generar imágenes. No sé si alguien quiere compartir esa experiencia. Sería bueno para ver cómo estas herramientas los han ayudado o no. Hay veces que a veces no tienen un gran valor, pero en la mayoría de los casos sí, yo les puedo asegurar que sí. Sobre todo, o sea, a ver, yo les cuento en qué uso yo la inteligencia artificial en mi día a día. Yo lo que hago es buscar información, estructurar a veces cuando tengo una presentación, una capacitación, estructurar un guión, y después yo valido esa información, pero me da la estructura, y en base a eso yo voy generando el contenido. La otra forma es buscar datos, ordenar datos. Yo le doy una tabla, una entrada de datos a ChatGPT y me los ordena en el formato que yo deseo. Me calcula rápidamente, por ejemplo, si estoy trabajando con datos numéricos, me los ordena, me muestra la mediana, la desviación estándar, el promedio, que es la estadística descriptiva, me lo hace mucho más rápido que en Excel, por ejemplo. Lo que sí ahí hay que tener cuidado, cuando colocamos esa información en ChatGPT, de no colocar información sensible o que esté protegida, ¿sí? Que sea información privada de la organización. Esto ya ha pasado hace unos meses, donde personal de Samsung había colocado código, los desarrolladores de Samsung colocaron código en ChatGPT y ese código se filtró. Entonces hay que tener mucho cuidado con la información que colocamos allí, porque obviamente toda la información que le damos a herramientas como ChatGPT van a quedar allí y van a tener acceso, las personas que son dueñas de ChatGPT van a tener acceso a esa información. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Y bueno, en otros casos a veces valido código de programación para algunas cosas específicas que yo realizo, pero ese código no está protegido por propiedad intelectual. Entonces, esas son algunas de las maneras que utilizo ChatGPT. A veces utilizo para generar algunas imágenes para algún post en LinkedIn, para alguna imagen que yo uso en las presentaciones. Para eso estoy usando la inteligencia artificial. He creado alguna red neuronal en el pasado por motivos de aprendizaje, donde hice un modelo para predecir los terremotos, que aquí, por ejemplo, en Perú hay muchos, son bastante frecuentes, sobre todo en la zona donde yo vivo. Bueno, eso siempre fue un tema de interés. Al principio, como yo soy de Argentina, cuando yo vivía en Argentina, prácticamente en Argentina no hay terremotos en la zona donde yo vivía, pero aquí sí. Entonces, al principio, bueno, tenía un mayor temor que ahora ya me acostumbré, porque hay sismos constantemente o con cierta frecuencia. Entonces eso me llevó a crear un modelo de red neuronal para tratar de predecir el comportamiento del sismo. Y bueno, si bien es un tema complejo, porque no hay una ciencia exacta que me diga que dentro de 10 minutos, media hora, va a ocurrir un sismo de cierta magnitud, pero bueno, logré más o menos con los datos llegar a un 86% de precisión, lo cual no es lo suficientemente bueno para predecir un sismo, sobre todo aquellos que son de gran magnitud, porque un sismo de baja magnitud ocurren todo el tiempo, pero aquellos que son de 6, 7 para arriba, que son los que causan ya destrozos o
o tienen un impacto en las vidas de las personas, eso es mucho más difícil de predecir porque son los que ocurren con menor frecuencia. Pero bueno, esos son algunos casos que he utilizado la inteligencia artificial y sigo, bueno, sigo aprendiendo también. He estado viendo el caso ese que les compartí de un amigo que clasificaba los automóviles, el interior de los automóviles, las características, los diferentes artefactos que había dentro del automóvil, después calificaban el modelo y demás. Es un caso real que conocí de cerca y que, bueno, han logrado grandes resultados. Pero lo que me queda comentar de ese punto es que ellos lograron un 86% de precisión y eso fue adecuado para su contexto porque, bueno, el dueño del negocio, o sea, la empresa que vendía los automóviles usados, definieron que ese era un valor aceptable en un 86%, porque llegar hasta un 90, un 95%, si bien de precisión podría ser beneficioso, pero el costo que hay en esa curva de aprendizaje, esa curva de implementación, terminaba siendo muy alto ese costo. Entonces, decidieron que para su contexto, trabajar con un 86-87% de precisión era adecuado. Por eso es importante que cuando hablen o utilicen inteligencia artificial, hay un conocimiento de negocio, de los procesos, para que pueda establecer cuáles son los valores aceptables de la precisión de la inteligencia artificial. Porque no, a veces, o en la mayoría de los casos, no vas a tener un 100% de precisión. Y si quieres llegar a eso, es muy costoso y a veces no se puede porque no tienen la cantidad de datos suficientes para llegar a ese nivel de precisión. Bueno, es un poquito la experiencia que he tenido con la inteligencia artificial, así que trato de seguir explorando y tener un poquito más de conocimiento, porque esto se trata de eso, de seguir explorando, de seguir adquiriendo conocimiento y seguir evolucionando a la par de la inteligencia artificial y ver en qué cosas puede ayudarnos para hacer nuestro trabajo mejor día a día. Entonces, dentro de los conceptos principales que hemos visto, recuerden que la inteligencia artificial trata de emular la inteligencia que tenemos las personas, emularla en las máquinas. Hay cosas como el razonamiento, la planificación, que vemos en la parte izquierda, que son parte de las personas. Eso todavía no se ha logrado, pero sí se ha logrado personalmente el lenguaje natural, con ciertos límites, definitivamente, porque si bien hay ciertas palabras que son propias de algunas regiones o de algún lugar específico, que, bueno, obviamente como la inteligencia artificial no ha sido entrenada con esas palabras, frases específicas de una región, que son expresiones a veces que no se entienden incluso entre personas que son de un mismo país, mucho menos lo va a entender la inteligencia artificial. Pero en la mayoría de los casos tienen la capacidad de procesar el lenguaje de manera natural, es decir, interpretar una conversación, transcribirla, identificar las palabras clave, como hemos visto, identificar el contexto de esa conversación, identificar las entidades, identificar las relaciones entre esas entidades e incluso identificar el estado de ánimo de esa persona, si está feliz, si está contenta o si está enfadada, eso tiene la capacidad de hacerlo de manera automática. Dentro de la inteligencia artificial tenemos lo que más se utiliza, o lo que es más rápido de utilizar, que es el Machine Learning, donde teníamos el aprendizaje supervisado, donde trabajamos con datos previamente etiquetados, es decir, yo a un dato le indico a la inteligencia artificial que ese dato representa determinada entidad, determinada característica, y en base a ese dato etiquetado previamente, cuando yo le ingreso nuevos datos al algoritmo, va encontrando esas relaciones y me puede mostrar un resultado, que podría ser etiquetar imágenes, como hemos visto, qué tan parecida es una imagen de una persona en una imagen hacia otra imagen, identificar objetos, identificar personas, identificar una ciudad, identificar texto, todo eso se puede hacer a través del aprendizaje supervisado. Después teníamos el aprendizaje no supervisado, que generalmente es lo contrario al aprendizaje no supervisado, perdón, repito, el aprendizaje no supervisado es lo contrario al aprendizaje supervisado, como sus propias palabras lo indican, donde trabajo con datos no etiquetados, es decir, yo le doy los datos a la inteligencia artificial, por decirlo de alguna manera, de forma cruda,
y la inteligencia artificial me empieza a encontrar patrones, relaciones, me encuentra lo que es el análisis dimensional, y lo que puede hacer es separar los datos en clústeres. ¿Por qué? Porque encuentra características similares en esos datos. Una vez que yo encuentro esas características, el siguiente paso sería aplicar aprendizaje supervisado, cuando yo puedo etiquetar los datos que en primera instancia eran no supervisados. Entonces, de esa forma voy complementando los resultados que me da la inteligencia artificial hasta llegar a un resultado en concreto. Después teníamos el aprendizaje por refuerzo, que se aplica generalmente en contextos desconocidos. Puede ser en las máquinas que juegan al ajedrez o otros juegos donde las personas tienen, digamos, gran conocimiento en ese juego, o incluso en la exploración espacial, pero en el contexto del juego, la inteligencia artificial en un principio, ese contexto era desconocido. Entonces lo que se hace es probar una acción, ejecutar una acción, analizar el resultado de esa acción, y eso genera una recompensa. Si la recompensa es positiva, va a reforzar, digamos, el conocimiento hacia esa acción previamente que se tomó previamente, y de base a esas acciones que se generan de manera continua, se va aprendiendo. Recuerden ustedes también en la exploración espacial, por ejemplo, en Marte, cuando mandan esas sondas que exploran la superficie marciana, lo que hacen es tener objetivos específicos, por ejemplo, buscar agua. Entonces, como es un contexto totalmente desconocido, se le indica al robot ir hacia adelante, hacia atrás, a izquierda, a derecha, o en determinada dirección. Y si el lugar el terreno es más bajo, supongamos que va hacia adelante y el terreno más bajo, es un refuerzo positivo. ¿Por qué? Porque se está buscando agua y se entiende que el agua se encuentra en terrenos más bajos. Entonces, de esa forma puede encontrar ese objetivo previamente definido, que ha sido la búsqueda de agua. Y tenemos las redes neuronales, que hemos visto que eso genera... se puede hacer todo lo que hicimos previamente, de aprendizaje supervisado, no supervisado y por refuerzo, pero con un mayor nivel de precisión, con un mayor nivel de rendimiento. Y aquí el concepto principal del aprendizaje profundo, el deep learning, son las redes neuronales. Como hemos visto, las redes neuronales básicas que permiten identificar la probabilidad de compra de un cliente, como habéis visto, dadas determinadas variables de edad, sexo, ubicación, historial de compras previo, etc. Yo puedo determinar la probabilidad de compra con un cierto porcentaje, 80%, 90%, etc. Pero con la aplicación de otro tipo de redes neuronales, como las convolucionales, que son aquellas que me permiten analizar determinadas características de una imagen. Por ejemplo, si estoy analizando el rostro de una persona, va a haber una parte de toda esa red neuronal que se va a encargar de identificar un ojo, otra parte que se va a buscar identificar otra característica, como puede ser la cabeza, la boca, la nariz, y en conjunto, toda esa red neuronal, todas esas neuronas que trabajan en conjunto, me van a dar mayor precisión en la identificación de una imagen, por ejemplo, o en la generación de nuevas imágenes, como hemos visto a través de la inteligencia artificial generativa, que lo que hace a través de las redes neuronales, y en base a datos etiquetados previamente, generar nuevas imágenes, agregándole una distorsión, lo que se conoce como ruido, a una imagen, y eso hace que de una imagen inicial se puedan obtener diferentes variables de esa imagen, y que van a ser diferentes. Por eso vemos que la inteligencia artificial genera rostros de manera aleatoria de personas que no existen, porque va tomando características de diferentes imágenes. Puede ser de una persona, puede ser de un animal, o puede ser de cualquier otro elemento o objeto. Y lo otro que hemos tenido también, la generación de texto, que es lo que hemos visto con ChatGPT. Así que es un poco más el contexto que hemos visto. De los principales conceptos, hemos visto esto, que tengo mayor rendimiento, mayor precisión con la utilización de los algoritmos de aprendizaje profundo, que son las redes neuronales, en comparación con los algoritmos tradicionales de aprendizaje automático o machine learning, que ya tiene que ver con la regresión lineal
que tiene que ver con los métodos estadísticos y matemáticos esenciales, yo logro tener cierto nivel de precisión, pero cuando ya quiero profundizar y que la red neuronal o que la inteligencia artificial incluso aprenda de manera automática entre un nuevo set de datos, o un set de datos desconocidos, ahí es cuando debo ir hacia las redes neuronales. Este gráfico lo que muestra justamente es esa ganancia en rendimiento que tengo al aplicar el aprendizaje profundo. Recordemos que dentro de la inteligencia artificial teníamos la parte de que las máquinas actúen como las personas para tomar decisiones, para razonar, para analizar datos, pero dentro de ese concepto tenemos el Machine Learning, que trata de hacer predicciones basadas en datos, aplicando algoritmos estadísticos y matemáticos, y dentro del Machine Learning tenemos el Deep Learning, que son las redes neuronales que acabo de mencionar anteriormente, pero todo esto va a funcionar mejor con todo el conocimiento que tenemos las personas. Y ahí es cuando entra en juego lo que es la ciencia de datos, donde nos vamos dentro de los diferentes roles que tenemos dentro de la ciencia de datos, que tiene que ver con el arquitecto de datos, analista de datos, lo que es el ingenieros de Machine Learning, ingenieros de redes neuronales, etc. Hay diferentes roles que tenemos ahí, otras personas enfocadas en la calidad de los datos, pero voy a asegurar de que los datos tengan las características apropiadas, la calidad necesaria para maximizar el resultado que yo obtengo con la aplicación de los algoritmos. Entonces, yo tengo datos de entrada, como hemos visto, y datos de salida. Si los datos de entrada son de mala calidad, el resultado que voy a obtener también va a ser de la misma calidad. Pero si yo tengo los datos adecuados, mis resultados van a ser mucho mejores y van a ayudar a resolver los problemas que yo estoy tratando de resolver a través de la aplicación de la inteligencia artificial. Entonces, recuerden este concepto de garbage in, garbage out. Es una frase conocida dentro del mundo de datos y de la inteligencia artificial. Teníamos, recordamos los retos del sesgo y la varianza, es decir, en todo conjunto de datos hay sesgo, es decir, que no representan, los datos, un conjunto de datos no van a representar en su totalidad o no van a ser apropiados para el contexto o para resolver el problema, siempre hay datos que van a estar fuera de ese objetivo, como lo pueden ver aquí, en la parte inferior izquierda, aquí, vemos que hay mucho sesgo. ¿Por qué? Porque mi objetivo está aquí, en el centro, pero los datos que yo tengo están acá, fuera de ese objetivo. Entonces no son útiles. La varianza tiene que ver con que los datos pueden estar más cerca del objetivo, pero son muy dispersos. ¿Sí, perdón? ¿Hola? ¿Pueden silenciar el micrófono, por favor? No sé quién lo tiene activado. No logro ver. Marta creo que es. A ver, permítame. Sí, gracias. Entonces, decía, si el sesgo, los datos están fuera de mi objetivo, no son útiles. En la varianza los datos están dispersos, aunque puedan estar más cerca del objetivo, pero son muy dispersos. Entonces, lo que yo tengo que hacer en este contexto, lo que tengo que hacer en este contexto es lograr un buen balance entre el sesgo y la varianza. ¿Por qué? Porque estos dos conceptos siempre van a estar presentes en un conjunto de datos. Entonces, el objetivo es encontrar un buen balance, ¿sí? Entre el sesgo y la varianza para maximizar o optimizar, mejor dicho, los resultados. Es decir, van a haber algunos datos que van a estar por fuera, van a haber otros datos que van a ser acertados, pero tengo que encontrar ese buen balance. Por eso yo les mencionaba anteriormente que en el contexto de los automóviles, de esta empresa que identificaba los automóviles, las características de los automóviles usados, para ellos un 86% era apropiado. Y llegar a un 95% era muy costoso. Bueno, esto básicamente es esto, el sesgo y la varianza. Entonces, el buen balance que ellos definieron era esto, y que representaba un 86%. Con eso lograron una eficiencia mucho mayor de la que tenían anteriormente. Entonces, no es que tenemos que llegar a un 100% de precisión,
podemos trabajar con una precisión menor, pero eso tiene que definirlo alguien que conozca muy bien el negocio. Por eso esto es importante, integrar la parte humana con la parte de la inteligencia artificial para maximizar los resultados. Y dentro de lo que vimos el Deep Learning, también vimos Computer Vision, recuerden ustedes, esto es justamente el caso de los automóviles, el procesamiento del lenguaje natural, que ya he mencionado, el reconocimiento de la voz, y entre otros. Pero la clave aquí es la automatización. Hay muchas personas que están hablando de a veces cosas de ciencia ficción y demás, y a veces generalmente algunas cosas van a quedar ahí, en el terreno de la ciencia ficción, pero el mayor beneficio que tienen las empresas en la actualidad es la automatización. Automatizar tareas repetitivas, alcanzar la eficiencia operativa, disminuir los costos, dar un mejor servicio de atención al cliente, dar respuestas más rápidas, con mayor calidad, disminuir los errores propios de los procesos, disminuir los errores humanos. Ese es el gran valor que tenemos dentro de la inteligencia artificial. Todos los conceptos que hemos visto van a aplicar dependiendo del proceso en el que yo estoy aplicando integrando la inteligencia artificial, dependiendo del tipo de empresa, dependiendo del modelo de negocio, etc. Pero en la actualidad la inteligencia artificial está revolucionando la manera en la que trabajamos y eso aplica a todos los sectores de la industria. Recuerden ustedes que en los 90, los que vivieron un poco esa década, con la aparición de Internet, a finales de los 90, principios de los 2000, fue un gran cambio para todos. Bueno, la inteligencia artificial va a ser lo mismo, quizás con un impacto mucho más amplio, que fue con la aparición de Internet, pero muchas personas nos hemos adaptado a ese cambio que representó Internet. También ahora nos vamos a adaptar a todo lo que representa la integración de la inteligencia artificial. Eso depende enteramente de nosotros. Recordemos la IA generativa para generar la parte visual, imágenes, videos y diseños, que hemos visto algunas herramientas que generan presentaciones, imágenes y demás. ChatGPT, que me genera texto, me ordena texto, me puede generar un guión, ayudarme a ordenar un poco las ideas que uno pueda tener, incluso hacer consultas. Recordemos que la información en ChatGPT está actualizada hasta noviembre de 2021. Eso hay que tenerlo en cuenta al momento de buscar información más reciente. Y también puede generarnos videos. Y ahí me da pie a lo siguiente, que es el tema ético, que ya vamos a abordar, porque obviamente si generamos un video, como mencioné al inicio, de una persona que existe, puede generar un gran conflicto, porque va a llegar un punto, no sé si vieron esa tecnología deepfake, donde le cambian el rostro a un actor de una película, le ponen el rostro de otro, y si bien se nota en ciertos momentos que es una inteligencia artificial, o que es algo que no es real, porque además ya hemos visto la película original, pero imagínense ustedes si eso es un video nuevo, que no tengamos punto de comparación, y que además la tecnología evolucione, porque va a seguir evolucionando y va a seguir mejorando. Entonces ahí puede generar distorsión, puede generar conflictos, puede generar temas legales y éticos, de los cuales voy a mencionar a continuación. También nos permite generar audio, ahí se complementa un poco con el video, poder generar la voz. Hay inteligencia artificial que si yo le hablo durante cierto tiempo, utilizando ciertas palabras, va a generar mi voz. O sea, lo que yo estoy hablando ahora podría generarlo una inteligencia artificial. Entonces, ahí también hay otro reto ético con respecto a la utilización de esa inteligencia artificial. La música, definitivamente, eso también, hoy en día muchas personas que ya están probando esto de generar música con inteligencia artificial, pero bueno, ahí va a generar una gran disrupción en la industria musical que ha sufrido muchos cambios en las últimas 2 décadas, con la aparición de Internet, con la aparición de los servicios de streaming, con la aparición de YouTube, la industria musical tuvo que adaptarse. Y ahora creo que también va a sufrir un gran cambio porque cualquier persona con una computadora o con un celular va a poder generar música. Y quizás esa música que genere pueda ser un éxito. Nada le impide que sea un éxito, o que sea un hit, aunque sea un hit de única vez, pero puede ser un éxito.
entonces, así como antes no teníamos tantos generadores de contenido, como sí los tenemos hoy con YouTube, lo que va a suceder ahora es que vamos a tener muchos músicos. ¿Van a ser músicos? No, pero van a generar música. Entonces ahí hay muchos temas que deben resolverse. Después la generación de texto, como lo que ya hemos visto con ChatGPT, y la generación de código para los programadores que pueden generar algún código. O sea, si yo le pregunto, por ejemplo, yo quiero hacer un sitio web, le pregunto a ChatGPT que me haga un código para hacer una página web, un sitio web con determinadas características, rápidamente me da ese código en el lenguaje que yo necesite, ¿sí? Entonces, eso también está representando un gran cambio. Entonces vamos a hablar de los retos éticos y legales. Más o menos un poco tienen una idea de lo que he estado mencionando, pero primero que quiero mencionar es la responsabilidad. O sea, si estamos hablando de la automatización de procesos, si estamos hablando de la automatización de máquinas que van a ejecutar acciones, ¿de quién es la responsabilidad? ¿De la máquina? ¿De la persona que programó esa máquina? ¿De la empresa que creó esa máquina? ¿De la marca que vende ese producto? ¿O de quién es la responsabilidad? Eso es algo que hay que definir. Porque imagínense ustedes, como ya vamos a ver más adelante, un automóvil autónomo que tome una decisión de ir hacia la derecha, a la izquierda, frenar, acelerar, analizando el entorno, y causa la muerte de una persona. ¿De quién es la culpa de eso? Del automóvil, de Tesla, que es la marca del conductor que no prestó atención, o de quién es la responsabilidad. Entonces, eso es algo que nosotros conocemos desde hace tiempo desde el punto de vista legal, porque la sociedad se mueve en base a leyes, en base a una jurisdicción, en base a reglas establecidas, pero ahora estamos agregando una nueva entidad, que es la inteligencia artificial. Entonces, ¿cuáles van a ser las responsabilidades de la inteligencia artificial? Porque si le vamos a delegar ciertas actividades, ciertas acciones, definitivamente tenemos que establecer quién va a ser responsable cuando esas acciones generen un conflicto o generen incluso causas mayores como la muerte de una persona, que es algo que debe analizarse y que eventualmente va a suceder, porque así es. Imagínense ustedes si también un avión que tenga inteligencia artificial y bueno, toda la responsabilidad, o lo que pasó recientemente con el submarino. Imagínense si ese submarino hubiese tenido inteligencia artificial y hubiese sucedido lo que lamentablemente sucedió con el sumergible, pero si ese sumergible hubiese tenido inteligencia artificial, ¿quién hubiese sido responsable de eso? Entonces es algo que hay que trabajar y es algo que tanto los países y la colaboración entre los países, los estados y las empresas deben establecer reglas claras para establecer lo que es las leyes, para establecer esa responsabilidad. Por otro lado, la militarización. ¿Se deben permitir armas automatizadas? Eso es una pregunta que hay que hacerse, definitivamente. Y que estas se utilizan en manos equivocadas, porque para una persona la inteligencia artificial va a ser una herramienta y para la otra puede ser un arma, esa misma herramienta. Y así es con todo, porque con un martillo, voy a usar un ejemplo muy simple, pero con un martillo yo puedo construir algo o puedo destruir algo. Lo puedo utilizar para las dos cosas. Entonces, lo mismo sucede con la inteligencia artificial y el tema de los contextos bélicos. Es decir, ¿qué pasa si yo automatizo ciertos armamentos, o si un país automatiza ciertos armamentos y la inteligencia artificial toma la decisión de atacar determinado país porque, bueno, en base a evaluar las condiciones de ese contexto. Entonces, ahí es donde empiezan a haber grandes conflictos también. Entonces, ahí entro un poco con eso que yo les decía de la ciencia ficción, de las películas que hemos visto, pero en un contexto real se tienen que establecer reglas y normas claras para la utilización de la inteligencia artificial en los contextos bélicos. El otro punto es la desigualdad. Definitivamente, esto lo podemos ver
donde anteriormente, y sigue siendo un problema en la actualidad, el acceso a Internet, que hay países que lo tienen muy desarrollado, principalmente en países asiáticos, en Estados Unidos, en Europa, son países y zonas donde ya la penetración de Internet es muy amplia, pero si lo comparamos con otras regiones como África, Latinoamérica, ahí vemos que hay desigualdad con respecto a la penetración y el uso de Internet. Imagínense ustedes la brecha que se va a generar con los países que tengan mayor acceso a la implementación de la inteligencia artificial. Van a generar una ventaja, países ricos, mucho mayor a con los países pobres. Entonces, esos beneficios de la inteligencia artificial tienen que ser equitativos, porque si no, vamos a vivir en mayor desigualdad de la que estamos actualmente, y eso es algo que se debe abordar. Eso es uno de los retos éticos que se tiene con respecto a la inteligencia artificial, y es algo que se tiene que abordar, porque si ya hay brechas con respecto al uso de Internet, con respecto al uso de dispositivos móviles. ¿Recuerdan ustedes? No sé si lo recuerdan, pero en la pandemia había gente que creía que el 5G se utilizaba para transmitir el virus. No sé si recuerdan eso, hoy en día es gracioso, pero hay gente que lo creía. Bueno, y eso hizo que se frenara la implementación de 5G. Entonces, ese tipo de cosas son las que debemos abordar con respecto a la utilización de la inteligencia artificial y de desigualdad que puede generar. Entonces, mientras aquí todavía estamos avanzando lentamente en la implementación de 5G, en Latinoamérica, en China ya están con el 6G. Ya hay algunas implementaciones del 6G. Entonces, esa brecha se va a hacer cada vez más amplia, y mucho más si estos países que están llevando la delantera en la utilización de tecnologías avanzadas, la desigualdad va a ser mucho mayor cuando ellos utilicen la inteligencia artificial, ¿sí? Eso es algo que también debe abordarse. El empleo, algo que nos afecta a todos y que nos va a afectar eventualmente. Definitivamente, yo como profesional de tecnologías de la información, hay cosas que yo hacía hace 5 años, 6 años, quizás más o menos, que ya son automatizadas. Es decir, yo hace más de 10 años trabajaba, quizás hace 12 años, trabajaba como administrador de red de una empresa que estaba en Argentina. Pero hoy en día, configurar esos dispositivos de red se puede automatizar. La realidad es que si antes requerías 5 personas, quizás ahora requieres 1 o 2. Entonces eso implica que ya hay un cambio que va a afectar a todos. Pero el punto aquí, la clave es, como ya lo mencioné anteriormente, de que tenemos por delante el reto de seguir aprendiendo, de seguir evolucionando a la par de la tecnología, y no pensar de que la inteligencia artificial no nos va a afectar en nuestro trabajo. Sí lo va a hacer. En algunos sectores va a tardar más, en otros ya está manifestándose ese cambio, pero eventualmente va a llegar. Entonces tenemos que estar preparados para eso. Porque todo lo que pueda ser automatizado, eventualmente va a ser automatizado. Lo que no puede ser automatizado son aquellas características únicas que tenemos las personas, que tienen que ver con el liderazgo, con gestionar los equipos, con motivar, con digamos, fomentar la colaboración. Esas son características que tienen que ver más con rasgos emocionales, rasgos humanos, y eso siempre tiene que ver con las habilidades blandas. Entonces las habilidades blandas es algo que vamos a tener que potenciar, porque muchas de las habilidades duras, como programar, por ejemplo, estos dispositivos de red, que yo lo hacía hace algunos años, o como programar aplicaciones, va a ser automatizado en gran medida. Entonces, lo mismo va a pasar en líneas de producción, en servicio de atención al cliente. Va a haber gran componente de inteligencia artificial, y va a cambiar mucho la manera en que trabajamos. Entonces, ahí hay que establecer reglas también para que no generen gran impacto, pero nosotros como personas tenemos la obligación de aprender a utilizar esas herramientas para ser más productivos, porque en primera instancia
o en los próximos 10 años, quien nos va a reemplazar no va a ser la inteligencia artificial por sí misma, sino alguien que sepa utilizar la inteligencia artificial de manera adecuada. Ese es el gran cambio y el gran reto que tenemos por delante. Lo otro es los errores artificiales. Si hablábamos de sesgo anteriormente, el sesgo genera problemas. ¿Sí? Son errores que están en los datos y esa varianza y sesgo, ese balance, siempre puede haber errores en la inteligencia artificial. Por eso, incluso si ustedes empiezan a preguntarle muchas cosas a ChatGPT, puede que les dé información inconsistente, información falsa, o que se empiece a confundir. Y eso tiene que ver con el sesgo, justamente. Así que eso es algo que debe abordarse, es algo que el sesgo tiene que disminuirse para no causar errores críticos que puedan causar daños a personas, principalmente. Eso es algo que debemos abordar. Y eso tiene que ver con el sesgo, lo que les acabo de decir, que tiene que ver con que la inteligencia artificial tome decisiones equivocadas basándose en datos que tengan un alto sesgo. Y eso va a llevar a errores sistemáticos y errores que puedan causar daño. Entonces eso es algo que se tiene que abordar y algo en lo que se tiene que trabajar. Asegurar la calidad de los datos, asegurar que los datos no tengan o tengan el menor sesgo posible para que pueda ser útil en la mayor cantidad de contextos y situaciones. El control, luego, también tiene que ver un poco con los dos puntos anteriores, con el sesgo y con los errores artificiales, cómo vamos a establecer controles para que los algoritmos que utilizamos aseguren las salidas correctas. Aquí, cuando le damos datos de entrada a un algoritmo y tenemos una salida, un resultado, todo lo que sucede en el algoritmo se llama como caja negra o black box. ¿Por qué? Porque realmente no tenemos un total entendimiento de lo que sucede ahí dentro de ese algoritmo. Y más cuando hablamos de redes neuronales. Es decir, si bien tenemos un entendimiento quizás de alto nivel, quizás de cómo funciona un poco el algoritmo, pero hay veces que el resultado es inesperado por parte de los expertos. Entonces, ahí se necesita mayor conocimiento, mayor control para que los algoritmos se entreguen o que se apliquen de manera adecuada para justamente disminuir los errores y disminuir el sesgo. Y por último, la seguridad. Así como la inteligencia artificial puede utilizarse para un contexto correcto, también puede utilizarse para hackear sistemas. Y eso va a ser un gran reto, definitivamente, porque si los hackers utilizan la inteligencia artificial van a tener mucha mayor capacidad de ataque hacia una organización, hacia un país, hacia un estado, etc. Entonces ahí hay que preparar desde el lado bueno de la ciberseguridad para que se utilice la inteligencia artificial y contrarrestar los ataques de los hackers. Eso es algo que debe realizarse y es un gran reto que tenemos de manera ética, porque si antes yo le puedo pedir a ChatGPT, no lo hagan, esto no lo han escuchado aquí, pero yo le puedo pedir a ChatGPT que me ayude a hackear algo. La realidad es esa, y me lo va a responder. No te lo va a responder de manera directa, pero si tú le ingresas las palabras adecuadas, te va a dar cierta información. Entonces, hay que un poco evitar eso, o establecer reglas claras para que eso no suceda, y que la herramienta que es la inteligencia artificial no sea utilizada con fines maliciosos. Entonces, repasando, tenemos los retos de privacidad, que no es lo mismo que seguridad de los datos. La privacidad tiene que ver con las regulaciones que protegen nuestra identidad, principalmente, con respecto a los datos, qué datos se procesan, qué datos se guardan, qué datos tenemos que tener totalmente visibilidad y control sobre eso, porque todos los datos que tenemos en el celular o en diferentes aplicaciones tienen un perfil de nuestra persona. Y eso puede tener, o tiene grandes retos éticos y legales que deben abordarse. Y después, la seguridad de los datos tiene que ver con el acceso no autorizado a información confidencial o información privada. Entonces, ahí tiene que haber reglas claras, bien definidas y adecuadas al contexto actual, porque las leyes que tenemos en la actualidad no están actualizadas aún con el tema de la inteligencia artificial. Y van a encontrar ustedes que hay mucha disparidad entre lo que puede suceder con las leyes en Europa, con lo que puede suceder en Estados Unidos y con lo que puede suceder en el resto del mundo.
Entonces, hay que tener una hoja de ruta bien clara con respecto a la privacidad y la seguridad de los datos. El otro tema es que cada vez vamos a tener un hogar conectado, más conectado, con diferentes dispositivos que tienen inteligencia artificial, desde los electrodomésticos que tengamos en casa, la refrigeradora, la aspiradora, que ya son robots, los diferentes Alexa, Google Home, todos esos dispositivos tienen detrás de inteligencia artificial y lo van a tener cada vez más. Entonces, ya hay casos donde se ha reportado, donde estas aspiradoras inteligentes o robots que aspiran en las casas toman fotos. Y ya se han filtrado fotos de personas en Internet, ¿sí? Que están en su hogar, haciendo cosas dentro de lo que debería considerarse la privacidad de ellos. Entonces eso es un gran problema que tenemos por delante. Si bien eso nos ayuda a automatizar la limpieza de la casa quizás, pero hay por detrás otros retos que tienen que ver con la privacidad de las personas. Entonces, por eso hay que evitar hackeos y todas esas cosas, porque imagínense una casa, ciudad inteligente. Primero una casa, imagínense el impacto que genera en todos nosotros. Pero si hablamos ya de una ciudad inteligente donde todo está conectado y automatizado, o gran parte de automatización, ahí también va a ser un gran reto. Tenemos los automóviles autónomos, acá un poco lo que les decía anteriormente. ¿Qué acción debe tomar el automóvil? En la parte izquierda choca a la persona que está cruzando, que en este caso es una anciana, para evitar la muerte del conductor. Pero en el otro caso, a la derecha, toma la decisión de chocar, digamos, y poniendo en riesgo la vida del conductor para evitar la muerte del peatón. ¿Qué decisión debe tomar ahí la inteligencia artificial? ¿Y qué responsabilidad va a tener? Bueno, eso es algo que tiene que abordarse porque vamos a vivir en constante contacto y comunicación con las máquinas. Y eso, como yo les decía anteriormente, va a ser un nuevo ente que está presente en nuestro mundo. Entonces, eso es algo que debe abordarse. Y es un tema ético, es decir, ¿quién debe morir? ¿El conductor o el peatón? ¿O ninguno? ¿O quién? Entonces, eso son preguntas que todavía deben responderse. Hemos visto el tema de la guerra, creo que no hay mucho más para agregar en ese punto, pero es la utilización de la inteligencia artificial en el armamento, armamento que pueda utilizarse en contextos bélicos para la defensa de los países, regiones, etc. Entonces, ahí hay que establecer reglas claras también. Las redes sociales, recuerdan ustedes el caso de Cambridge Analytica, para los que no lo conocen, se utilizó un análisis de los perfiles de las redes sociales, Machine Learning, entre otras cosas, para enviar propaganda política muy personalizada a ciertos grupos de personas, y eso hizo que ganara Donald Trump. Entonces, ahí vemos cómo puede ser manipulada, cómo las personas pueden ser manipuladas para que cambiar su decisión de voto. Y eso a través de la inteligencia artificial. Entonces eso es algo que definitivamente debe abordarse. Amazon Go, la experiencia que le conté hace unos días, la semana pasada, ¿cuándo fue? Bueno, creo que fue la semana anterior, de este lugar donde hay todas cámaras, tú entras, tomas un producto y te retiras de la tienda sin intervenir con ninguna persona y de manera automática. Pero además de eso, de esa experiencia que es agradable, las cámaras también toman una foto de tu rostro, de tus características y demás, y eso tiene que ver con la privacidad. Entonces, si bien la inteligencia artificial sí ayuda a la experiencia del cliente, pero por detrás tiene ciertos retos con respecto a la privacidad, y es algo que debe ser abordado. Y otro tema aquí tiene que ver con la discriminación y un poco con el sesgo que hemos visto. Por ejemplo, estos son casos real, esto no es broma, pero la inteligencia artificial identificaba, dependiendo de la raza de la persona y algunas características étnicas, en el caso de arriba indica que es un arma con un 61% de precisión, y en el segundo caso, que es una persona digamos, de piel blanca, dice que es un monocular. ¿Y por qué? Sí, es la misma imagen. Pero eso tiene que ver con el sesgo con el que ha sido entrenada la inteligencia artificial. Y en ese caso, las dos o son un arma, o las dos son un arma, o las dos son un monocular. Pero no debe evitarse esa discriminación. Y eso es un gran problema que tenemos por delante. Hay otro caso que les cuento rápidamente,
un supermercado en Estados Unidos que se llama Target, seguramente lo conocen, le empezó a enviar información a una persona que era el padre de una joven, donde le empezó a recomendar productos para una persona embarazada. Y de esa forma el padre se dio cuenta que su hija estaba embarazada. ¿Por qué? Por los hábitos de compra de su hija. Su hija compraba con la tarjeta de crédito del padre y empezó a comprar diferentes productos, y eso fue formando un perfil de personas embarazadas. Entonces, con los datos previos, historial de compras de otras personas, pudo identificar que la persona estaba embarazada, o pudo mostrar esa tendencia. Pero eso tiene que ver con la privacidad. Nadie debería meterse en la vida personal de las personas. Entonces, el padre se enteró a través de la aplicación de Target y no a través de la hija. Pero eso, más allá de esa anécdota, lo importante ahí es establecer controles para que eso quede en el ámbito privado. Y eso es algo que se puede lograr a ese nivel de precisión con la inteligencia artificial y con el análisis de datos, definitivamente. De establecer un perfil de persona y que después ver en base a los hábitos de compra de esa persona, establecer qué tan cerca está de ese perfil, en este caso de las personas embarazadas. Y efectivamente la persona está embarazada. Así que eso es algo que debe abordarse. Entonces, ¿cómo todos estos retos que hemos visto anteriormente, cómo los resolvemos? Lo primero es la colaboración entre los gobiernos, entre los países, entre las empresas, entre las universidades, para establecer reglas claras, que tiene que haber también transparencia sobre cómo funciona la inteligencia artificial, sobre cómo funcionan los algoritmos, para evitar justamente los temas que vimos anteriormente del sesgo, de la discriminación, de decisiones erróneas que pueda tomar la inteligencia artificial. Todo eso tiene que ser regulado. Sobre todo, ya hay los algoritmos, ¿sí? Eso es muy importante. Y desde el punto de vista legal, hay que establecer normas y reglas claras, intentar trabajar en lo que se conoce como el gobierno, en establecer un marco legal para toda la aplicación de la inteligencia artificial, trabajar en la confidencialidad y privacidad de los datos, en la precisión y en tomar decisiones adecuadas. Entonces, de esa forma, vamos a resolver muchos de los retos que tenemos por delante con respecto a la utilización de la inteligencia artificial. Principalmente porque recuerden que lo que utiliza la inteligencia artificial son datos. Entonces, sin datos no hay inteligencia artificial. Eso es algo que debe tenerse en cuenta. Cuando hablamos de datos, son datos de personas, son datos de empresas, son datos de gobiernos. Entonces, tienen que definitivamente haber una regulación y una transparencia en cómo se utilizan esos datos y, en consecuencia, cómo se utilizan los algoritmos de inteligencia artificial. Entonces, para concluir, recuerden el poder transformador que tiene la inteligencia artificial. La clave es la automatización, como lo hizo la electricidad ya hace más de un siglo. Entonces, ahora va a tener el mismo impacto. La inteligencia artificial ya lo está teniendo. Quizás no el mismo impacto, sino un impacto mucho mayor, ¿sí? Pero va a ser una gran disrupción la que estamos viviendo y la que vamos a vivir en los próximos años. Y recuerden que el mayor beneficio es la automatización, ahorrar costos, ser más precisos, aumentar la satisfacción del cliente, la eficiencia, la productividad, y esto se logra con la automatización inteligente y la aplicación de la inteligencia artificial, procesamiento del lenguaje natural, las redes neuronales, la IA generativa, entre otras herramientas que tenemos disponibles con un gran componente de inteligencia artificial. Entonces, eso es ese gran beneficio que tenemos. Y todas las empresas buscan ahorro de costos y ser más eficientes y productivas. Así que si la inteligencia artificial es la respuesta a eso, todas las empresas se van a mover en esa dirección. Y aquí vemos un poco la industria 4.0 en la parte superior, donde ahí ya tenemos
la aplicación de Machine Intelligence, lo que se conoce como inteligencia de máquinas, es como el próximo paso en la inteligencia artificial, ya con Internet de las cosas, cámaras, sensores, en cualquier proceso, en cualquier ámbito, que van a estar recopilando información, capturando información en tiempo real. Y entonces la inteligencia artificial va a funcionar cada vez mejor, con mayor precisión, y va a tener un mayor impacto. Entonces vamos a vivir en un mundo conectado. Ciudades inteligentes, casas inteligentes, fábricas inteligentes, y todo va a tener un gran componente de automatización. Entonces yo le podría decir a mi celular que ejecute determinada acción, que me haga las compras en el supermercado, o que me reserven que me reserve en un restaurante y que me reserve al mismo tiempo un taxi en Uber. Todas esas cosas pueden ser automatizadas y eventualmente va a serlo. Entonces hay que estar preparado para ese nuevo mundo, estableciendo toda la parte ética y legal como hemos visto anteriormente, y además todo el conocimiento que nosotros necesitamos desarrollar para poder aprovechar al máximo la capacidad de la inteligencia artificial. Entonces recuerden ustedes que vamos a maximizar las capacidades. Las máquinas pueden hacer cosas, tareas repetitivas con mayor precisión, con mayor velocidad, pueden hacer predicciones, pueden hacer procesos simultáneos. Eso nosotros estamos muy limitados como humanos, pero nosotros tenemos la empatía, el liderazgo, la intuición y la motivación, juicio experto, la experiencia y la creatividad. Entonces tenemos que unir las capacidades de la inteligencia artificial con nuestras capacidades para maximizar las capacidades, para maximizar las posibilidades y poder trabajar mejor y vivir mejor. Definitivamente ese va a ser tiene que ser el objetivo de la inteligencia artificial. Y ese cambio no lo vamos a poder detener. Entonces, el trabajo, para concluir, el trabajo no nos quitará la IA por sí misma, sino alguien que sepa utilizar la IA para hacer un mejor trabajo. Así que eso es lo que le quería compartir. Espero que haya sido de ayuda, que les haya abierto un poco y le interese en aprender sobre inteligencia artificial, en cómo utilizar determinadas herramientas, cómo utilizar determinadas soluciones, pero este cambio no se va a detener y la utilización de la inteligencia artificial depende enteramente de ustedes, de que puedan fomentar el uso en su organización, en su empresa, y que puedan ser más eficientes, más productivos, que puedan automatizar ciertos procesos, porque ese es el camino a seguir. Y las empresas que no utilicen inteligencia artificial definitivamente se van a encontrar en desventaja contra aquellas que sí ya la están utilizando. Entonces, bueno, ha sido un placer compartir estas sesiones con ustedes. No sé si hay una pregunta o comentario antes de culminar. Si no, les voy pidiendo si pueden prender sus cámaras para tomar una foto final, aunque sea por 30 segundos, dentro de lo posible. Ahí está, Pablo, Dayana, gracias. No sé si hay alguien más. Vladimir, Pedro, Evelyn, Luz, José, Gabriela, Eric. Bueno, no funciona, dice, bueno, no se preocupen. Gracias las que han encendido sus cámaras. Luz también. Bueno, ha sido un placer compartir con todos ustedes. Los invito a conectar el LinkedIn si tienen alguna pregunta adicional que haya quedado o que se les ocurra luego de la sesión o de estas sesiones, cuando vayan asignando un poco el contenido de estas sesiones. Ha sido un placer compartir esta capacitación con todos ustedes y seguramente nos veremos en un futuro. Así que voy a tomar una foto a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ahí está. Así que bueno, muchas gracias, ha sido un placer, que tengan un excelente fin de semana y recuerden de seguir aprendiendo y empezar a utilizar la inteligencia artificial. Eso va a ser de gran importancia para todos ustedes. Bueno, ha sido un gusto, muchas gracias y que sigan muy bien. Gracias, bye. Gracias. Ezequiel, muchas gracias, listo, ya está todo perfecto. Buenos días primero.